Pues venga, ya sin más vamos a empezar esta última charla de la tarde de, de este primer día de estas jornadas. Nada menos que con Sara Soler, estamos muy contentos de tenerla aquí por primera vez, esperamos que no sea la última. Y bien, una de las obras más importantes, yo no sé si tú consideras que es más importante o no, es As, obviamente. Entonces, aunque a mí me gusta en general, hacer las charlas en orden cronológico, vamos a dividir esto, si te parece, hablar un poco primero de tus otros trabajos, dejamos la última parte para hablar de esta obra. Vale. Entonces, vamos a hablar un poco, por ejemplo, de tus inicios. Una niña de Huesca, no hace demasiados años. ¿Cómo fue aquella niñez? ¿Hasta qué punto sentías que te tenías que dedicar a esto de la ilustración, del dibujo, de la animación, de todas estas cosas, de los dibujos? ¿O fue una cosa quizá más tardía, como alguna vez pasa? Porque en general pensamos que todos los dibujantes, todos los que hacéis esto sois desde niños, pero hay algunos casos que empiezan un poquito ya de mayores. No, yo la verdad es que siempre he dibujado y siempre, o sea, también te digo que como yo vivía en un pueblo en el que no tenía absolutamente ningún referente de nadie que se dedicara a esto ni nada de nada, o sea, era como una cosa así, parecía que los libros y los cómics, no había cómo, o sea, había Asterix y Mortadelo y ya, o sea, fin, ni manga había, entonces pues bueno, yo no me planteaba, ¿no? Pero obviamente siempre me ha gustado dibujar y siempre me han gustado los dibujos. Mi madre también ha tenido mucho que ver porque a ella también le ha gustado mucho siempre el arte, pero bueno, yo sabía que me gustaba mucho leer, sabía que me gustaba mucho dibujar, entonces pues pasé por, ay, pues quiero ser filóloga, que dices, no tiene nada que ver con leer ni con nada. Pero bueno, yo veía que cuando leía biografías de autores de libros siempre eran como filólogos y tal, y dije, pues yo soy eso también. Y no, no iba por ahí la cosa. Pero bueno, pasé, pues historia del arte, historia, no sé qué, filología, y luego me dije, joder, si lo que estás haciendo todo el día de manera compulsiva es dibujar, al final. O sea, yo dibujaba, estaba en clase, en primera fila, porque yo era como muy estudiosa, y dibujaba delante de la profesora y en todo su morro. Luego sacaba 10, entonces decían, bueno, pues déjala, parece que le funciona la cosa. Entonces, me di cuenta en un momento dado, que fue cuando tuve que ya irme a la universidad, en segundo de bachillerato, de que, jolín, lo que hacía de manera compulsiva era crear historias y dibujarlas. Y me fui dije, a artes, ya está. Total, filología tampoco tiene futuro. Y mira que Bellas Artes sí que lo tiene. No digo, puestos a morirnos de hambre. Y te fuiste a Barcelona. Sí, me fui a Barcelona porque era lo que más cerca había que hicieran Bellas Artes. También te digo que si yo tuviera que hacerlo hoy en día, no haría Bellas Artes, porque no tiene nada que ver con el cómic. Eso justo te lo voy a comentar ahora, porque de aquí, bueno, pues toda gente española, gente de este país, pues muchos han hecho Bellas Artes. Entonces, en general, la gran mayoría nos dice lo que tú dices, que no tiene nada que ver y que incluso se arrepienten. Hay alguno o alguna que se dice, bueno, me sirvió para coger unas herramientas o una cierta manera de hacer. Sí, hombre, a ver, quieras que no, yo venía de un pueblo en el que, ya te digo, no había... O sea, fui a alguna clase de dibujo, pero aquellas clases de dibujo extraescolares a las que fui más me quitaron las ganas de dibujar que no de seguir dibujando, porque eran como muy, vamos a dibujar esta poesía, hay un cocodrilo y no sé qué, y tú en plan, me quiero matar, tío. Estaba ahí como de, y no puedo hacer yo lo que me dé la gana. Y entonces tú me lo corriges, no, imposible. Tienes que dibujar la poesía esta del cocodrilo chunga que no te apetece. Entonces, pues, claro, irme a Barcelona supuso para mí ya no solo estar en una gran ciudad y conocer otro tipo de técnicas que yo había usado de manera un poco autodidacta, pues la acuarela la había usado desde siempre, pero bueno, la había usado yo pues más o menos, o sea, no, nadie me dio ninguna clase ni me enseñó nada de acuarela, fui yo haciendo movidas. Encima mi madre, que como le gusta dibujar y tal, mi padre le regaló hace 30 años unas acuarelas Schmincke, que es la marca, es como el Ferrari de las acuarelas, y me dejaba usarlas siendo yo un retaco de 5 años, entonces, pues claro, yo estaba acostumbrada a lo bueno. Quiero decir que pintar con unas Schmincke quedan las cosas mucho mejor que pintar con unas Pelican de estas del chino que funcionan regular. Entonces, claro, fui a Barcelona, descubrí más materiales, descubrí tal, pero lo que es la carrera en sí, hostia, no, porque además lo que denigraban mucho todo lo que fuera trabajo de producción.
trabajo que luego fuera a ser editado, publicado y distribuido más para el público general. Lo que buscan, o al menos cuando yo hice la carrera, no sé si habrá cambiado ahora la cosa, lo que buscaban en la carrera era que tú hicieras obras de arte únicas. Y que te murieras de hambre, básicamente. Y sí, bueno, a ver, yo conozco a una de mi promoción que ha hecho exposiciones en Nueva York, pero éramos 600 personas, ¿sabes? Entonces sí, de 600 personas lo ha conseguido una y no sé cómo le va ahora mismo. Hizo una vez una exposición en Nueva York, pero ya, no sé. Y yo no sé si fue por aquella época, porque, vamos a ver, tú empezaste haciendo fanzines, no sé si fue más o menos por aquella época. ¿Cómo recuerdas ahora esta etapa de los fanzines y la producción? Cuéntanos así un poquitito brevemente cómo fue todo esto del fanzine. Pues, a ver, lo del fanzines empezó ya una vez entro en la escuela Joso, o sea, si estás en Barcelona es como imposible no toparte con la escuela Joso en algún momento, es una escuela de cómic, de hecho soy profe allí ahora, y pues nada, cuando me entré a estudiar allí, que es un centro especializado en ilustración, cómic y tal, me encuentro con el concepto de fanzine, del que yo no tenía ni puñetera idea hasta que no entré allí. Y la verdad es que es algo que le recomiendo absolutamente a todo el mundo que quiera publicar o hacer cómics o cualquier cosa, que haga un fanzine alguna vez en su vida. Porque es que me parece súper como... qué bonito dibujar páginas, sí, pero lo de editar te lo tienes que saber también. Y al final meterte a hacer un fanzine es meterte en un barro tremendo y horrible de maquetar, de mandar a imprenta, de coordinar a todo el mundo para que entregue a tiempo porque tienes que ir a imprenta, porque no sé qué, vigilar que nadie te haya puesto las páginas en el tamaño que no toca, y estoy hablando de Álvaro Ortiz ahora mismo, que será cabrón, en fin. Pues eso, o sea, que es como la prueba de fuego definitiva de... ¿Te quieres dedicar a hacer cómics o ilustraciones o lo que sea? Haz un fanzine primero, a ver qué tal, a ver qué tal te desenvuelves. Y la verdad es que es muy guay porque al final el producto final, ostras, cuando lo sacas y lo ves ahí y eres un cacas que acabas de entrar en el cole y te sacas un librito, pues motiva mucho. Motiva a querer mejorar para luego tener libritos, pero en plan bien. ¿Está Álvaro Ortiz entre el público? No, pero ya se lo diré luego, se lo diré luego por WhatsApp. Oye, es una cosa curiosa porque esto de los fanzines, que evidentemente era una cosa que tuvo mucha vida en unos años y ahora parece que volvió a tener. Y yo en esta misma mesa con otros autoras, me comentan de que incluso con obra publicada, con, digamos, ya una obra a sus espaldas bien, contundente y tal, que se plantean que los fanzines siguen siendo una cosa útil y querible, como que quieren seguir haciendo de vez en cuando algún fanzine. ¿Cómo lo ves tú? Yo sí, total. O sea, es como una especie de vicio esto de la autopublicación, porque es verdad que, a ver, tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros que tienes como una especie de libertad absoluta, no tienes ningún editor diciéndote esto no se va a vender, o no pongas tanto de aquí, o cámbiame esto, no enseñes tetas en tu cómic, que es como, bueno, pues en fanzine lo hago yo y enseño las tetas que yo quiero, por ejemplo. Digamos que es como mucha libertad creativa, también luego está la parte oscura que es véndelo, vete a ferias, maquétalo, imprímelo, que sale mal la impresión, asumes tú los costes, que no son baratos, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus sombras y sus luces, pero creo que todo el mundo que ha hecho fanzines alguna vez, aunque siga publicando sus cómics con editoriales, tiene el reprise de vez en cuando de hacer alguno, porque es que es realmente, no sé, esa libertad, ese dibujar por placer, ¿no? Un poco. Oye, porque que ya te digo, hablaremos mejor un poco al final, pero empezó siendo un fanzine, allá por el 19, más o menos, y las cosas que se ven por ahí, las informaciones son correctas, pero yo no sé si eso vino antes o después de tu primera obra, que quizá fue una de las encarnaciones de Red and Blue, no lo tengo muy claro. A ver, yo empecé... A ver, los primeros fanzines que hice fueron fanzines colaborativos con otra gente en la escuela y tal, y bueno, pues eso de que pones ahí 4 páginas y todo bien. Además de historias súper flipadas y pochas que, bueno, por ahí están. A veces se las enseño a mis alumnos en plan, mirad de dónde he salido yo. También podéis vosotros. Yo vengo de esta mierda grande
Pero luego yo empecé, o sea, mi primer cómic publicado fue Ready Blue, luego hice En la oscuridad, empecé a trabajar para Estados Unidos. No te me adelantes, que vamos a... Sí, me refiero, hice como muchos cómics, en realidad creo que hice 2 o 3 cómics relativamente largos, y entonces hice mi primer fanzine en solitario, que era un fanzine de 20 paginillas de cómo adaptar tu casa para recoger un gato de la calle, que en el que hablaba pues de mi gata. Y como me gustó estar en pues eso, como en una mesita vendiendo mi librito y todo el rollo pues dije, venga, voy a hacer otro. Y el siguiente fue As. Entonces yo empecé a trabajar en 2017, aunque el primer cómic se publicó en 2018, pero bueno. Y hasta 2019 no hice mi primer fanzine como en solitario. Y bueno, seguramente hubo un montón de cosas, colaboraciones y... No, seguramente no, fijo que entre Red and Blue y En la oscuridad. Pero bueno, a mí me sorprende también este cambio de registro, que estamos viendo ahora imágenes, por cierto, de En la oscuridad. Es quizá tu trabajo más realista, en el sentido del dibujo. ¿Cómo te...? Cuéntanos un poquitito también, porque mejor que lo digas tú, que lo diga yo. ¿Qué clase de proyecto es este? ¿En qué está basado? Que es una historia real, como nos vas a contar ahora. ¿Y cómo te viste involucrada en esto y cómo se fue desarrollando todo esto? Pues a ver, En la oscuridad es un cómic biográfico sobre Antonio Pamplea, que es un periodista español real, que hacía periodismo de guerra y pues en la guerra de Siria le secuestró Al Qaeda y le tuvo como casi 300, creo que eran 290 y tantos días, casi 300 días secuestrado pues por unos terroristas de Al Qaeda. Y me llaman a mí para él escribió una novela con su experiencia, que es muy dura y tal, y me llaman a mí para hacer la adaptación a cómic. Me llaman a mí porque digamos que en los salones del cómic así grandes, tipo Barcelona y eso, vienen editores, ya sean de Estados Unidos o de España o de tal, y tú llevas tus muestras de páginas y eso para que lo vean y a ver si te quieren dar trabajo o algo. Entonces yo había llevado mis páginas y como ese año venían Marvel y DC, yo tenía unas páginas a tinta de blanco y negro con unas masas de negro muy negras y muy oscuras, y al editor de Planeta se le ocurrió que esas páginas y ese estilo, sobre todo el tema del entintado así muy hardcore con el negro, podía quedarle bien a este libro. ¿Qué pasa? Que en realidad este libro, echando la vista atrás, no es para nada mi rollo. O sea, lo hice porque era joven y necesitaba dinero. En verdad. Pero fue súper duro porque no disfruté muchísimo dibujando todo esto. O sea, también está bien porque como lo hice al principio de mi carrera, también te vas dando cuenta de qué cosas no te gustan. Y así luego puedes ir descartando de... Ay, ¿quieres dibujar este cómic súper dramático de tal? Y como, pues no quiero, la verdad es que no. Ya he pasado por eso y no me apetece. Me sirvió para aprender muchísimo, me sirvió para tener las cosas más claras, pero la verdad es que no volvería a hacerlo esto. Y encima la promoción fue un poquito accidentada porque se suponía que Antonio Pamplea tenía que apoyar mucho la promoción de este cómic, pero pues hombre, como persona que ha estado secuestrada 300 días por un grupo terrorista, estaba súper deprimido el pobre y no ayudó. Con toda, o sea, no se lo echó en cara, pobrecillo, o sea, es que normal que estuviera mal. ¿Y en la creación del cómic él te dio indicaciones, te hizo Nada, es que estaba fatal el pobre hombre. ¿Y tú adaptaste como guionista la novela? Sí, o sea, él había escrito la novela, entonces yo me la leí pues unas 7 veces, que encima es que adaptar una novela es un follón, porque es que te lees el libro y las primeras 3 te gusta, pero las siguientes ya lo empiezas a odiar, como de por Dios, otra vez esto. De hecho tengo el libro en casa súper empapelado de posits, rayado, está hecho mierda el libro, o sea, porque lo está muy trabajado. Y claro, Antonio sí que me mandó alguna foto y eso, pero fue todo lo que ponía en el libro y ya está. ¿Tienes idea de cuál fue su reacción una vez visto la obra terminada? Sí, bueno, le di unos dibujos que eran diseños de personaje de él, pero me confesó tiempo después, es que tuvo hasta un intento de suicidio, o sea que... Pobre hombre.
Tiempo después, estando ya bastante mejor, años después, que no había podido leerse el cómic porque no había podido ver esas imágenes otra vez. Y yo lo entiendo perfectamente. O sea, me dijo que su hermana, de hecho, su hermana no se había leído el libro que él había escrito, pero sí se había leído el cómic, y él no se podía, no podía, dice, es que no puedo verlo, y yo, no, sí, lo entiendo, o sea, que es normal. Pues sí, francamente sí. La verdad que pasando un poco de Red and Blue con todas las otras cosas que he hecho en medio a esto, pues es un poquitito cambio bastante fuerte, ¿no? Sí, y además es eso, o sea, que me di cuenta, y el libro de Red y Blue lo disfruté muchísimo, y el de la oscuridad fue un trabajo bastante pesado. Entonces ahí ya me di cuenta de, hostia, que era lo que a mí me tiraba más. Sí, esto que estás enseñando ahora, de hecho, la página anterior, es una de las muestras que vio Planeta y que dijo, uy, estas masas de negro, qué chulas, vamos a proponerle esto en la oscuridad. Eso es. Bien. Esto, y háblanos un poco de tus trabajos, sí que relacionados con el cómic o con cosas de ilustración, pero bueno, no exactamente haciendo cómic, diseñando de vestuarios, cosas, incluso en animación, ¿hiciste alguna cosita? Sí. O sea, es que en realidad... ¿Cómo te encuentras en ese tipo de cosas? Pues, buscando trabajo, o sea, es que al final tienes que ser como un cerdito trufero, buscando lo que te dé de comer, ¿no? Y creo que la gente, o sea, creo que la gente que dibujamos cómics no nos dedicamos casi nunca exclusivamente al cómic, porque al final un cómic es un proyecto que suele ser muy largo, a no ser que seas de esta gente que yo que sé, ya está metida hasta el cuello en el mercado americano, los superhéroes y tal, cada mes tienen su grapa, tienen que ir a un ritmo, tienen que dibujar pues X páginas al día y tienen que como un montaje en cadena, ¿no? Que bueno. Creo que la gente que hace cómic pues siempre tiene que combinar, porque, y sobre todo si publicas directamente en España o eres un autor novel y no te pagan todo lo bien que deberían pagarte, pues tienes que pringar un poquito y encontrar trabajos de lo que sea que te dé pasta. Y pues mientras tanto estar con esa especie de amante que es el cómic que te da un poco de alegría de vivir. Y tu entrada en el cómic americano, hablaremos luego de Season of the Bruja, o de Brujas, Bruja o Bruja, no recuerdo. Season of the Bruja, en castellano es en plural y en inglés es en singular. Sí, pero seguramente una palabra que no entienden, el de bruja. Bueno, sí que la entienden porque también en Estados Unidos se habla mucho español, hay mucha comunidad latina sí, y al final pues sí. Pero hablamos luego de eso, pero bueno, tu interrupción haciendo cosas en Dark Horse y todo esto, y cómo diste ese salto, hasta qué punto te interesaba, aparte de la parte de que tú dices de que buscarse la vida y que... ¿Cómo lo viste todo eso? ¿Cómo ocurrió? Pues, hombre, sí que me interesaba trabajar en Estados Unidos porque obviamente... Sí, son de Bruja, sí. O sea, obviamente me interesaba trabajar en Estados Unidos. Todo el mundo creo que ha fantaseado alguna vez de, "Buah, imagínate dibujar a tal personaje de Marvel o de DC, los que te gusten, ¿no?". La verdad es que a mí si me ofrecieran ahora dibujar Flash diría que no, ni de coña. Pero si me ofrecieran una Batgirl o algo así diría que obviamente que sí. Todos tenemos personajes fetiches, ¿no? Todo el mundo ha fantaseado un poco con eso. También siempre te dicen, desde la propia escuela, ¿no? Te dicen, hay que irse fuera de España, hay que ir a Estados Unidos, hay que irse a Francia, hay que pagan mejor, hay proyectos más grandes, hay más mercado. Entonces, pues bueno, todo el mundo se ha salido fuera de España alguna vez. Y nada, el primer trabajo, sí que es verdad que tuve pues en el Salón del Cómic entrevistas con editores de Marvel y de DC y fueron guay. No me cogieron para nada porque, o sea, me dieron feedback en plan, vas bien, pero no, no estás aún para esto. Y yo, vale, sí. Y luego, pues también a raíz de gente que te da mails de editores, alguna gente que te mueve alguna cosa, las muestras y tal. Pues al final resultó que me dieron un curro en Dark Horse con Joss Whedon, que es el director de Los Vengadores. Yo esto lo digo porque cuando me dijeron, es un guión de Joss Whedon, y yo, pues muy bien, no sé quién es. Dije, pues perfecto, ¿cuánto pagan? Y me dijeron lo que pagaban y dije, hostia, sí, dámelo, el curro.
Y luego se lo conté a un compañero de piso y tal, un tal Joss Whedon, el guión. Y dice, ¡ay, Joss Whedon! Y yo, ¿es importante ese señor o cómo? ¿Cómo va la cosa? Más bien, sí. Sí, sí, y dice, ¿cómo que soy el director de Los Vengadores? Y yo, hostia, pues qué bien, qué de puta madre, ¿no? O sea, fue un poco... Que en realidad yo nunca he estado súper metida en los superhéroes. He leído superhéroes y me han gustado y eso, pero no he sido de estas que, ya os he dicho, que en mi pueblo no había más que Asterix y Mortal y Filemón, o sea que es que no había nada. No podía yo leer superhéroes. Pero bueno, Joss Whedon pasará a la historia universal por ser el creador de Buffy, Cazavampiros y Ángel. También, sí. Bien, estamos viendo imágenes de Season de Bruja. ¿Aquí cómo se llama en español? Temporada de Brujas. Temporada de Brujas, sí, que lo has comentado antes. Con un guionista que yo no conocía para nada antes de esto, Aaron Durán, creo recordar. Sí, bueno, ni tú ni nadie, quiero decir. que es su primer Y trabajo. que además es un proyecto largo, una miniserie que luego salió recopilada en un tomito, tanto en inglés y luego aquí traducido en español. Un proyecto me parece relativamente importante, porque bueno, cuando deja de ser una miniserie, en el Onipress, Onipress. ¿Cómo entraste en todo esto? Pues esto... es que esto es un follón que te cagas, pero bueno. Este cómic iba a salir inicialmente con Lion Forge. Entonces, Lion Forge y Oni... O sea, no recuerdo exactamente qué coño pasó, pero la cuestión es que... No sé si fue Penguin Random House de Estados Unidos o qué editorial empezó a amasar editoriales pequeñas. Creo que fue Penguin porque tiene toda la pinta de ser Penguin Random. Empezó a amasar editoriales pequeñas hasta casi hacer un monopolio, y las editoriales pequeñas, como medianas y pequeñas, se acojonaron bastante y empezaron a fusionarse entre ellas para acabar siendo un poquito más grandes y poder hacer frente a todo esto. Total, que Onipress se fusionó con Lion Forge y entonces Lion Forge como que murió un poco y acabó siendo Oni. O sea, en el contrato, digamos, a nivel fiscal y eso se llaman como Oni Lion o Lion Oni o no sé qué se llaman. Pero es el logo de Onipress de toda la vida y se llaman Onipress y todo es Onipress ahora, o sea que... Y entonces acaba saliendo el cómic con Oni. Y claro, este era... tuvimos muchísima suerte porque esta fusión de editoriales hizo que se cargaran un montonazo de cómics que estaban a medio hacer o que se estaban produciendo, y a mí no me habían mandado aún el contrato. Tardaron un año o así entero en mandarme el contrato y yo estaba pensando, ¡buah! Ya está, esto se acaba. De hecho, durante ese año hice el fanzine de As y todo el rollo. Me mandaron el contrato en febrero de 2020, buenísimo año. Y empecé a trabajar ahí en plena pandemia con el cómic este. Y nada, nos deprimimos todos mucho. La editora, el guionista, yo estábamos aquí haciendo el cómic y llorando a la vez, todos. Pero como en comunidad, fue como bonito, en plan, lo estamos pasando mal aquí todos juntos. Es que encima ellos, claro, fue 2020, que yo, obviamente aquí en España, pues el COVID y en todo el mundo, ¿no? Pero también allí hubo todo el tema del George Floyd, del Black Lives Matter, el guionista es latino y BIPOC, salió a las manifestaciones por el tema de George Floyd, le gasearon, estuvo un mes con problemas de pulmones, luego hubo un incendio muy grande y tenían que dormir con mascarilla porque les entraba ceniza en casa, o sea, unas mierdas. Mi editora descubrió que su marido se la pegaba con otra, o sea, estábamos ahí en plan... Bueno, los mails no era ¿qué tal lleváis las páginas? Los mails era bueno, me ha pasado esto, no estoy bien. Y yo, vale. Y había como una especie de triángulo de apoyo que era como hasta bonito. Es que fue un follón. Y entre que o sea, digamos que en la fusión, el único cómic que sobrevivió a esta fusión fue Temporada de Brujas, porque mi editora fue la única que pasó de Lion a Oni. O sea, este cómic ha saltado tantos obstáculos que es como, no sé, es increíble que esté hecho. Yo lo veo a día de hoy como que no me lo creo. Pero bueno, ahí está el salseo, ya está. ¿Y cómo, después de esta serie de vicisitudes, incluyendo infidelidades, sí, violencias y todo esto, ¿cómo te sientes ahora mismo con el cómic? ¿Estás satisfecha del resultado? Por una parte sí, porque ya te digo, es que ha saltado tantos obstáculos que es como de... ¡fua!
Increíble. Por otro lado, tuvo tantos obstáculos que igual también esto nos pasa siempre, ¿eh? Yo sé que casi que podría haberlo hecho mejor, si hubiera tenido un poco más de estabilidad, si hubiera tenido un poco más de... No es que no haya tenido tiempo, pero claro, yo qué sé, si estás ahí hecho mierda, pues tampoco te apetece dibujar. Y entonces tardamos más, o sea, fue un proceso como un poco trambólico. Entonces yo tengo la sensación de que podría haberlo hecho mejor, pero pese a todo estoy bastante contenta, sí. Bueno, pues vamos ahora a pasar a hablar de As y luego se nos queda un poquitito de tiempo porque hablamos de otras cosas. Bien, nos has contado un poquitito al principio que As al principio fue un fanzine, allá por el 18-19, leí unas pocas páginas. Bueno, cuéntanos el inicio de ese fanzine y cómo eso se convierte en una novela gráfica, un cómic largo de ciento y pico, 140, 150 páginas. Todo ese proceso de ir haciendo... Y además, de alguna manera, como supongo que estamos hablando de autoficción, eso que tanto se llama ahora mismo, ¿no? De autobiografía. Sí, no tengo muy claro lo de la autoficción, porque en realidad son autobiografías, o sea, tal cual, un poco lo que hubo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Bueno, es que te estoy diciendo muchas preguntas a la vez, pero a veces el revelar muchas cosas de uno mismo, pues es un piquito, uy, es que quizás estoy... A ver, sí que fue un proceso de... O sea, claro, esto todo empieza pues cuando mi pareja pues, sale del armario y se nos revuelve un poco toda la vida que teníamos pensada, ¿no? Claro, yo entonces, que yo pensaba que era una persona pues cis hetero y no era. Para nada. Cis sí, pero hetero ya te digo yo que no. Entonces te das cuenta, te empiezas a revisar y te empiezas a dar cuenta de todas las ideas preconcebidas, de cómo la gente afronta esta situación, que parece que te vayas a morir y es como que no, que solo me gustan las mujeres, que no pasa nada. Y eso por mi parte, pues obviamente por la parte de mi pareja, pues ya es como de, oh Dios mío, ¿qué te va a pasar? Es como, pues nada, pues que de vez en cuando me pondré falda y ya, y sí me la pongo, sí eso. No sé, la gente se vuelve muy loca con una cosa que en realidad es bastante más normal y orgánica de lo que les parece. Y todo es al final por esta educación que nos han dado que le faltan cositas, le faltan pues eso, un poco de visibilidad, ¿no? Para empezar. Entonces yo viendo que la gente iba loquísima con este tema y que al final pues acaban haciéndote preguntas que son bastante invasivas y bastante pochas y que normalmente te hacen sentir como mal, o que la gente se preocupa muchísimo y llora y es como, pues si no estoy llorando yo, que soy la implicada, ¿por qué lloras tú? Y este tipo de cosas, dije, buah, molaría muchísimo contar en una pequeña historia cómo va la cosa y enseñaros pues que todo está bien y que no es un drama y que ya vale. E informar un poco, sobre todo por esa desinformación que había. Hice el fanzine, le insistí así un poco a mi pareja, me dejó hacer el fanzine y el fanzine funcionó muy bien a nivel de ventas. La verdad que yo, o sea, ya había hecho fanzines antes, el del gato que os he dicho y eso, y el del gato para un fin de semana de feria hice 50 ejemplares y no los vendí todos, me quedaron como 10 o así. Y yo dije, bueno, pues de As hago 50 también, visto lo que suelo vender. Los agoté las primeras 3 horas de festival, luego estuve el resto de festival así con la mesa vacía. O sea, tenía alguna print y eso, pero la gente venía buscando el fanzine y no había. Y yo estaba como, vaya, ¿qué ha pasado? Entonces hice más ediciones, el fanzine ruló muchísimo. De hecho hubo asociaciones LGTB yo qué sé, de sitios de Bilbao, de Madrid, de no sé dónde, que me pedían el fanzine en plan, no, ellos queremos 100, y yo, 100, sí, eso es la tirada entera, ¿qué dices? O sea, claro, que los fanzines tampoco haces 5.000 ejemplares, como puedes hacer de un cómic, pues de editorial, ¿no? Y nada, al final tuvo 5 tiradas, cada vez más grandes, claro, la primera fue de 50, pues eso, pero la última creo que ya fue de 200. Y claro, la gente me mandaba mensajes, rollo de, me ha ayudado mucho tu cómic a comprender a mi pareja o a comprender a mi hijo, o se lo he enseñado a mis padres y he podido tener la charla con ellos sobre tal, o no sé, muy buen feedback, muy positivo, muy bonito todo.
Y yo dije, jo, pues en verdad se me ha quedado corto, porque me habría gustado explicar muchas más cosas y explicarlo mejor. El fanzine eran 20 páginas al final, o sea, era una cosa muy... Y era algo que como que también, o sea, aparte ya de todo el tema de quiero enseñarle a la gente que no pasa nada, también era una historia que yo quería explicar y como quitármela de... Era algo que me quemaba un poco por dentro de necesito contar esto al mundo. Y nada, pues le lloré un poco a mi pareja que me dejó hacer el cómic grande. Y es que todo, obviamente, aquí el consentimiento ha sido como importante porque al final es la historia de las dos. Y bueno, sí que es verdad que presioné un poquillo, pero bueno. Sí que es verdad que presioné en plan de... Pero, Sara, estamos hablando del fanzine al Rap del 19, que luego te metiste en Season of the Bruja. No, luego no. Si son de Bruja ya se han hecho a la vez. No, pero te decía que sí que, no sé hasta qué punto hubo un espacio de tiempo entre que aquel fanzine de 20 páginas que hiciste 4 o 5 ediciones, hasta que te dijiste, bueno, esto vamos a convertirlo en algo más grande y a ver si lo publica alguien en una ya álbum contundente con un montón de páginas y tal. ¿Os hubo algún espacio grande de tiempo, si lo estuviste pensando, o directamente después de digamos, el éxito que tuvo el fanzine dijiste, bueno, voy a hacer esta historia ya contándola como a mí me apetezca con el espacio suficiente? Bueno, es que fue un poco, ya te digo, y también porque fue durante el COVID y el tiempo como que se me desdobló un poco, así que no... el fanzine se hizo en 2019, en septiembre de 2019 de hecho, lo hizo en una semana el fanzine. Sí, en 2019. Luego se estuvo vendiendo el fanzine hasta finales de 2020, que hacía yo envíos y eso, porque obviamente no podía haber, no había ferias para venderlo porque había COVID y muerte. Entonces, mientras tanto, hice un álbum ilustrado de La Odisea, empecé con la temporada de Brujas más o menos, y empecé en verano de 2020, ya Steve Berry se interesó por el proyecto y empezamos a hablar de ello, empecé a hacer alguna paginita y juraría que fue de diciembre, enero, febrero, marzo. De diciembre a marzo hice el cómic gordo, las grande. Lo hice como muy rapidito, en 4 meses o 3 y medio o cosas así. Y ya, o sea, es que no hubo mucho, o sea, sí que hubo tiempo porque durante el COVID hubo mucho tiempo de reflexión en realidad, pero tampoco tanto, no sé. Hemos estado viendo un montón de imágenes tuyas de diferentes proyectos, diferentes cosas. Eres un artista que tiene pues bastante registros diferentes visualmente. ¿Cómo elegiste directamente este estilo que estamos viendo para hacer As? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que lo sé, vamos, es que creo que me parece bastante evidente, pero cuéntanoslo tú. ¿Por qué elegiste este estilo concretamente en vez de, por ejemplo, el que usaste en Season of the Bruja o quizá no el estilo de La Oscuridad, pero o otra cosa diferente? ¿Por qué esta manera de narrar, esta manera de dibujar los personajes, este colorido? ¿Cómo te planteaste esto? ¿Fue algo que surgió orgánicamente? Sí, a ver, yo siempre digo que mi estilo en realidad no es un estilo, es un espectro. Es lo que tiene ser bisexual, que no te decides nunca por nada. Pero la cuestión es que es como... No sé, o sea, ya no solo porque me lo pida en plan un editor rollo, quiero que dibujes realista, o quiero que dibujes cartoon, o quiero tal. A mí me sale dibujar cartoon, o me sale dibujar como dibujo en As, cuando quiero que la cosa sea medio cómica, medio cookie, medio... También es un poco el estilo que uso en Ready Blue. No sé, quiero darle como este aire así más distendido, por llamarlo de alguna manera, más, no lo sé, porque distendido tampoco, no lo sé tú, yo qué sé, pues porque me rota, tío, no sé, yo qué sé. Y luego sí que es verdad que el estilo de Season of the Bruja y tal es más vendible en Estados Unidos, que también me apetece dibujar así a veces. Pero es cierto que ir con el estilo de As a Marvel, pues me dirá muy bonito, pero no es el sitio. Yo qué sé. Entonces, hay veces que me apetece... Ahora, por ejemplo, tengo un par de proyectos así personales que espero que vean la luz algún día.
en los que ninguno uso el estilo de Ash, pero es como un intermedio así medio, no sé. Estoy cambiando de estilo todo el rato, lo he dicho, no me decido nunca por nada, pero yo qué sé, yo soy feliz así. Luego no me conocerá nadie, dirán, este dibujo no sé de quién es, pero bueno, yo estoy bien. ¿A cuántos idiomas has traducido O sea, ¿cuántos países has publicado? Pues ¿no? sí, obviamente el primero España, luego el siguiente fue Estados Unidos, Argentina, Francia, ahora se va a publicar en Brasil en portugués, y Italia. Luego será, no sé cuándo saldrá, pero en italiano saldrá también. Y creo que sí. O sea, claro, la movida aquí es que el inglés abarca muchísimo, ¿no? Claro. O sea, tú vendes el inglés a Dark Horse y lo publican en Estados Unidos, pero es que me han mandado fotos de Noruega, de Canadá, de Londres, de Alemania, de Australia, yo que sé, de muchos sitios en los que se habla inglés y muchos otros en los que no es el idioma principal, pero se lee mucho en inglés, como pueden ser, pues no sé, Dinamarca y Holanda y todos estos sitios. Así que en realidad ha rulado bastante. Sí, desde luego que sí, de lo cual nos alegramos mucho. Hablabas de proyectos nuevos, ¿nos puedes concretar algo? Si puedes, Sí. esperamos pacientemente. Sí, porque como no hay una firma... Yo es que después de toda esta temporada de hacer tantas cosas por encargo, porque en realidad he hecho mucho libro ilustrado, he hecho, pues eso, En la oscuridad, el Plantas contra zombies, el Doctor Horrible, no sé qué, me he dado cuenta de que lo que más disfruto al final son mis proyectos personales con mis guiones, que para eso sé escribir, que hay veces que es algo que se le olvida muchísimo a la gente, y es que los dibujantes también escribimos. Entonces, o sea, tengo que acabar una cosa con Planeta, una de estas adaptaciones medio biografía, medio tal, que hace Planeta, que creo que va a estar guay, porque es... O sea, no es un libro, no es una novela, es una vida de una persona, pero es muy interesante. Y luego tengo dos... ¿Lo tienes acabado? ¿Qué va? No. Ojalá. O sea, no esperamos para no escribir. No, para el mes que viene de coña, vamos. Para el año que viene ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Pero ya va más. Ya va en marcha. Ya está ahí la cosa bien. Y luego lo que tengo muchas ganas de hacer es una putada porque tengo que hacer el de Planeta primero. Pero lo que tengo muchas ganas de hacer son mis dos proyectos que tengo ahí medio... Uno sí que sería una autoficción porque metería muchas cosas de temas que me han pasado a mí, a mis amigues, a tal, pero estaría ficcionado todo para que si le meto una puya a alguien no me lo pueda echar en cara. Así os lo digo. Y otro sería también una historia real, pero sería la historia de mi bisabuela, que al final todos estos años de COVID y ansiedad me han llevado al psicólogo. Y bueno, creo que todo el mundo ha acabado ahí porque, en fin. Y me he dado cuenta de que soy una persona muy ansiosa, así en general. Y dándome cuenta de esto, me he dado cuenta de que es un tema muy de mi familia, y ahondando en esto y investigando un poco la historia de mi familia, pues me he dado cuenta de que somos todos unos destrozados de la cabeza. O sea, tenemos muchos nervios, mucha ansiedad y mucho tal. Y me he dado cuenta de por qué. Y todo empieza con mi bisabuela casándose con un señor que es mi bisabuelo, porque el señor le dijo que si no se casaba con ella, pues básicamente se la cargaba. Entonces, así empieza la historia y os la tendréis que leer cuando la saque. Pero vamos, que digamos que estaba la cosa mal, ¿no? O sea, mi bisabuela tuvo muchísima ansiedad, de hecho murió porque estaba destrozada de los nervios de vivir con el maltratador ese. ¿La llegaste a conocer? No, se murió 2 años antes que naciera yo. O uno, un poco, falto. Mi abuela se crió en un ambiente súper abusivo y a mi madre pues la han criado también, obviamente no abusaban de ella, pero claro, mi abuela tenía una manera de criar que era como la habían criado a ella, pues así, complicada. y claro, digamos que esto es un trauma generacional que se va pasando y del que te vas dando cuenta, y la historia va a ser esa, va a ser súper súper guay. Va a ser todo un dejo de sonrisas la historia. Diversión garantizada. Súper divertido. En verdad sí, o sea, porque yo nunca hago una historia que solo sea triste, porque me deprimo. Me deprimo. En realidad lo hacía en serio. ¿Ese sí? Sí, pero... O sea, porque, sonrisas y lágrimas al final. ¿Quieres contarnos algo más? No, ya está. No, de verdad. Mira,
creo que estaréis de acuerdo conmigo. Tenemos aquí a Sara, que es una autora ya extraordinaria, con un montón de obras a sus espaldas interesantísimas, y por lo que nos está contando, pues lo que vamos a esperar en un futuro más o menos próximo, pues es igual de interesante o aún más. Gracias por venir por primera de las jornadas. Esperamos volver a verte por aquí lo antes posible, y para demostrarte lo que te queremos vamos a despedirte con un fuerte aplauso.